continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a la compañera Nacha Campbell del Instituto de Turismo. Gracias por estar con nosotros, compañera Nacha. Gracias por permitirnos conversar con ustedes esta mañana y hablar un poco sobre, bueno, la industria turística en general, ¿verdad? Para todos es sabido que el impacto de la pandemia ha sido, digamos, en algunos sectores mucho más severos que en otros, y uno de ellos es el sector turismo, pues. Pero todos los países están apostando. Menos mal que aquí no se cerró, ¿verdad? Sí. Porque en otros lados están apenas en el asunto de las aperturas y poniendo, digamos, algunas condiciones para las mismas, ¿no? En nuestro caso, no. Sin embargo, muchos fueron golpeados, ¿verdad? Y redujeron sus ventas producto de la falta de demanda, pues, de la disminución en la demanda. Pero ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo nos encontramos? ¿En qué momento estamos? Y sin olvidar las medidas que tenemos que tomar y por el cuidado de nuestra salud, pues. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias, Alberto. Siempre un placer acompañarlos en el programa. Efectivamente, la industria turística mundial ha sido, si no la más golpeada, una de las más golpeadas por la pandemia del coronavirus, ¿verdad?, que vivimos en estos días. La Organización Mundial de Turismo ha hecho unas proyecciones en cuanto al impacto de esta pandemia en la industria. Ellos proyectan entre un menos 60 y menos 80% en llegadas internacionales. Igual afectaciones importantes en cuanto a la generación de divisas, ¿verdad?, a través de la industria turística. Efectivamente, la mayoría de los países en el mundo implementaron una serie de restricciones, ¿verdad?, cuarentenas, cierres de fronteras y demás. Pero la OMT también desde principios de este mes de junio ha estado ya con esas perspectivas del reinicio y la reapertura del turismo a nivel internacional. Vemos muy buenos signos en el caso de Europa. Más del 33% de los destinos ya están en ese proceso de reinicio. En el continente americano estamos alrededor de un 15% de los destinos ya están también implementando diferentes medidas. Obviamente en el caso de ellos están reaperturando, ¿verdad?, en una capacidad un poco menor de lo normal, es decir, están operando de entre un 30 y un 50% de la capacidad de restaurantes, de hoteles y de toda la industria turística internacional. Todos los países también desde marzo, incluso desde antes, han venido, ¿verdad?, implementando una serie también de acciones para mitigar el impacto del COVID y para contribuir a esa recuperación y reactivación del sector. En el caso particular de Nicaragua, si bien es cierto, no tuvimos una cuarentena obligatoria, gracias a Dios, porque eso permitió también, sobre todo, a nuestra población, que la mayoría pues dependen de una actividad informal, que pudieron ganarse, digamos, ese pan de cada día. Sin embargo, es una realidad también que el turismo en nuestro país fue fuertemente golpeado. Muchos negocios tuvieron que cerrar temporalmente, algunos de manera permanente. Hay que recordar que más del 85% de la industria, en el caso nuestro, es micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Muchos han continuado, ¿verdad?, avanzando y siendo más creativos e innovadores para adaptarse a este nuevo contexto. Vemos que en la parte de alimentos y bebidas tal vez son los que más rápidamente se reactivan porque tuvieron, digamos, la modalidad de delivery. Claro. Sin embargo, la parte de la ocupación hotelera pues aún falta mucho que recuperar. Entre las medidas que nosotros y los planes desde el Instituto Nicaragüense de Turismo, pues tenemos un plan que va de corto a largo plazo. En el corto plazo vamos a estar nosotros enfocados en el turismo nacional, es decir, el turismo que hacemos los mismos nicaragüenses, que nos movilizamos, ¿verdad?, hacia los diferentes destinos y atractivos turísticos de nuestro país. Luego, eso va a ser tal vez todo este año 2020 y probablemente la primera semestre del 2021. Luego estaremos enfocados en turismo regional, que es la región centroamericana principalmente, que siempre ha sido además nuestro principal mercado emisor. Más del 67% de los turistas que llegan, entre el 67 y el 70% de los turistas que llegan a Nicaragua son de la región centroamericana.
y luego ya a un más largo plazo vamos a estar priorizando el turismo internacional, ¿verdad? Estamos hablando de 2023 a 2025. La recuperación se prevé que va a ser paulatina, ¿verdad? Va a ser algo progresivo. A lo mejor va a tardar un poco más por el tema de los vuelos internacionales que aún están paralizados y que así no hay una certeza de cuándo se va a reactivar, ¿verdad? El tema de los vuelos internacionales. Lo que sí a nivel internacional manejan, ¿verdad?, todos los expertos en turismo, y lo que nosotros hemos también visto es que las tendencias cuando se reactive la industria turística es que las personas van a hacer vuelos más cortos a destinos más próximos, es decir, primero a tu país, dentro de tu país, y luego lo que te queda mucho más cerca, lo que llaman los vuelos de proximidad o el turismo de proximidad. Van a estar usando más la vía terrestre también por las mismas circunstancias de los vuelos aéreos. Ahí nosotros tenemos muchas ventajas por las excelentes condiciones de nuestras carreteras. Van a estar buscando un turismo o destinos turísticos que no sean masivos y que no haya, digamos, esa aglomeración de turistas, ¿verdad? Lo cual para nosotros también es otra oportunidad, porque Nicaragua nunca ha sido un destino turístico masivo, y esa es de las cosas que la gente aprecia de nuestro país. Igual van a estar buscando actividades al aire libre, turismo de naturaleza, turismo de aventura, turismo rural comunitario, ¿verdad? Las actividades deportivas también van a ser parte de esas nuevas tendencias que el turismo va a estar buscando cuando se reactive. Sí, todos los países del mundo están trabajando también en el tema de restablecer la confianza en el turismo. ¿Por qué? Porque aún los turistas tienen miedo a viajar por la pandemia misma. Entonces, se están aplicando también diferentes medidas desde la parte sanitaria, es decir, una serie de protocolos de bioseguridad que tienen que aplicar los negocios turísticos, llámese hotel, restaurante, turoperador, transporte turístico terrestre, los mismos guías y todas las actividades de la industria turística, para precisamente darle esa confianza y seguridad, no solo a los visitantes, sino a los trabajadores, a los proveedores y a la población en general. Claro. En ese sentido, nosotros ya contamos con unos protocolos de bioseguridad para nuestro sector, que en este momento está en revisión por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, que juegan un rol fundamental, el INATEC también, y el Ministerio de Trabajo, que ven todos los temas de seguridad, higiene y seguridad ocupacional, que también son parte, ¿verdad?, de este contexto. Y luego, por supuesto, ese espacio con los protagonistas del sector privado para que conozcan estos protocolos, para que puedan retroalimentarlos y enriquecerlos, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Allá por marzo habíamos hecho una guía de buenas prácticas sobre esas medidas, y de hecho, pues desde marzo para acá también todos los negocios turísticos han estado aplicando esas medidas, ¿no? El facilitando lavamanos para que la gente pueda lavarse las manos con agua y jabón, el tema de las alfombras sanitizadoras, algunos han estado con los termómetros, ¿verdad?, tomando la temperatura de las personas. En el caso de los restaurantes, el guardar también la distancia entre una mesa y otra, ¿verdad? Entre muchas otras medidas que han venido implementando realmente desde marzo. El otro eje tiene que ver con el fortalecimiento del talento humano, el capacitar a los prestadores de servicios turísticos, pero también al personal de nuestra institución sobre estas medidas, para que puedan pues tener la claridad y adaptarse a este nuevo contexto, porque el turismo como lo conocíamos antes del COVID pues dejó de existir, y ahora tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y ser más creativos e innovadores en cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Desde capacitaciones, reuniones, actividades culturales y los productos turísticos también que vamos a estar ofreciendo luego de esta situación. Y el tercer eje tiene que ver con los temas de marketing, promoción y comunicación, ¿no? Muchos países en el mundo, incluido Nicaragua, pues han estado haciendo también esfuerzos en esta dirección para dar a conocer precisamente la oferta y los atractivos que poseemos.
La mayoría también en este momento enfocados en el turismo nacional, el turismo interno o doméstico, para en una segunda fase pues ver lo regional y lo internacional. Con esto no estamos diciendo que no vamos a hacer absolutamente nada en la parte regional e internacional, sino que nuestro foco principal va a ser el turismo nacional. Seguimos haciendo campañas digitales para Centroamérica, Norteamérica, que son nuestros mercados más próximos y los más importantes. Seguimos capacitando también y educando a los operadores internacionales para que conozcan cuál es la oferta turística de Nicaragua. Seguimos participando en una serie de webinars, reuniones y seminarios digitales también para compartir nuestras experiencias, pero también aprender de lo que están haciendo los otros países del mundo. Y luego hay otro eje que a nivel internacional también se viene trabajando, que tiene que ver con esas medidas económicas también de apoyo, de flexibilidad con el sector turístico y el sector privado en general, ¿verdad? De manera que podamos mantener empleos, que podamos también acompañar esta situación que es difícil para todos, no solo el sector privado, sino también el mismo sector público. Y eso es algo de lo que poco a veces se habla. Pero vimos también recientemente la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, que ya ha tomado, ¿verdad?, cartas en el asunto de manera que los bancos puedan flexibilizar los temas de créditos que tienen y reestructurar precisamente esos créditos. Entonces, en términos internacionales, todos los países están trabajando más o menos las mismas líneas, en priorizando los temas de capacitación y fortalecimiento del talento humano, los temas de los protocolos de bioseguridad, que no solo es para las empresas turísticas, sino también los protocolos que va a implementar el aeropuerto, los puestos de ingreso al país, llámese puestos fronterizos terrestres o también la parte de los puertos acuáticos, ¿verdad? Entonces todo, realmente toda la cadena de valor del sector turismo tiene que implementar estas medidas de prevención y de protección ante el COVID si queremos que los turistas pues decidan escoger nuestros destinos para visitar. Y esto no es solo un tema desde el país, o sea, desde el que decidan venir a Nicaragua, sino también se van a fijar en qué hoteles están implementando las mejores prácticas, qué restaurantes también a la hora de decidir a dónde me voy a quedar o a dónde voy a ir a comer o qué actividades recreativas voy a desarrollar. Entonces, al final del día es una responsabilidad compartida de todos los actores. Nosotros estamos muy confiados primero en Dios, ¿verdad? Pero también en el sector mismo, porque hemos visto que, si bien es cierto, el turismo es una de las actividades más vulnerables, es decir, ante cualquier situación, ante crisis sociopolíticas, como lo vivimos en el 2018 con el intento fallido de golpe de Estado, que afectó la industria, lo hemos visto también cuando hay desastres naturales, claro. Ahora con un tema sanitario. Pero el turismo también ha demostrado ser un sector bastante resiliente, que se recupera rápido. Lo vivimos el año pasado, en el 2019, pudimos ver esa rápida reactivación y la recuperación que veníamos experimentando, ¿verdad?, en el sector turismo. El año pasado, que cerramos en cifras positivas en comparación con el 2018. Los primeros 2 meses de este año también es importante destacar. De enero y febrero llevábamos un 25% de crecimiento en llegadas internacionales al país, pero obviamente ya a partir de marzo sentimos el impacto de esta pandemia. Marzo, comparado con marzo del 2019, sufrimos un menos 22% en las llegadas, y pues abril también, pero en términos generales de enero a abril llevamos un menos 17.2% en llegadas de turistas al país. Obviamente los subsiguientes meses también pues se va a ver el impacto, claro, porque si no hay vuelos internacionales pues la gente no puede ingresar al país. Igual si nuestros vecinos tienen cerradas las fronteras, que han sido el principal vía de acceso, ¿verdad? El 67% de los turistas que ingresan a Nicaragua lo hacen por la vía terrestre. Entonces, si Honduras y Costa Rica tienen cerradas las fronteras, pues obviamente no, claro, pueden ingresar, y eso se refleja también en los números. Entonces,
Esas son, digamos, las proyecciones y perspectivas que hay a nivel internacional. La verdad es que sigue habiendo una incertidumbre porque no hay claridad aún Sí, de cuándo se va a Sí. reactivar, ¿verdad? El tema, sobre todo de los vuelos internacionales, los Aunque vuelos habían aéreos. aunque habían venido poniendo Sí, fecha, hicieron ventas de boletos, lo sí, hablábamos de previo, y hicieron ventas de boletos para junio, ¿no? Pero ahora los han suspendido pero ya no están poniendo fechas, ya no dicen lo sí. vamos a lograr en agosto o vamos a viajar en septiembre, ya la incertidumbre acerca de la pandemia y cuándo termina, aunque bueno, ha perdido fuerza, pero en algunos lugares hay rebrotes. Es complejo, Sí, ¿no? Y la verdad es que, bueno, las líneas aéreas también se preparaban, ¿no, compañero? sí, Porque estaban diciendo, vamos a viajar de esta y esta manera, exactamente. vamos a tener esta y este protocolo, no vamos a... Es decir, estaban tomando ya algunas Sí, medidas. no, de hecho yo creo que a nivel Se estaba internacional estudiando, pues, también cómo se podría hacer. hay toda una discusión sobre cómo va a ser esa reapertura, Ujú. qué medidas tienen que cumplir también las líneas aéreas para poder lograr ese reinicio de las operaciones. Mucho se hablaba y aún hay discusión de que si van a reducir la capacidad Ujú. de un 50%, Imagínense usted si lo ahorita cual es muy, si antes sí, eran unos precios terribles sí, de barbaridad, ahora imagínense si lo reducen, van a querer que lo pague el que viaja, que pague doble, no, sí, yo creo o que eso va a triple. ser, creo yo que va a ser algo que no va a ser sostenible Sí, y no va a ¿verdad? ser rentable, Sí. pues realmente en el caso de los aviones, el decir van a reducir la capacidad y si podían 100 personas, ahora solo 50, lo veo sumamente complicado, pero hay otras cosas que se vienen discutiendo, ¿no? Si van a exigir el uso de mascarillas, Ujú, claro. el tema de que los pasajeros tengan que hacer su prechequeo y ellos manipular sus maletas. Hay una serie de discusiones que está alrededor del tema de los vuelos aéreos, ¿verdad? Y el tema de la aviación. La OASI ya ha emitido algunas guías, digamos, de protocolos, pero bueno, claro que cada país es soberano para ver pues qué medidas van a implementar. Ahí también otro tema y otro aspecto importante va a ser el abordaje regional, es decir, Ujú. que no sea que cada país implemente protocolos diferentes, sino que se busque en los lugares donde podemos Homologar. tener, homologar exactamente protocolos y estándares para facilitar también esa reapertura, pues va a ser muy importante porque imagínense que una línea aérea tenga que aplicar un protocolo en Nicaragua, otro diferente en Honduras, otro diferente en Costa Rica o otros Ujú. países de la región, pues va a ser muy complicado, pero esa es parte de las discusiones que están aún en marcha. Si bien es cierto, en algún momento se habló habían como 3 escenarios, escenario a julio de este año, otros hablaban de septiembre, otros lo tiraban hasta diciembre, la verdad es que aún no hay claridad y nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a reactivar la industria como tal. Lo que sí es que vemos ya cómo los países han ido reduciendo esas restricciones y esa es una muy buena señal. Ya lo decía, en el Claro. caso de Europa, un 33% de los destinos turísticos ya han venido bajando restricciones y iniciando el tema del turismo, ¿no? Claro, a una capacidad un poco menos de lo normal, pero ya vienen reactivando la industria. Lo hemos visto también aquí mismo en la región, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Que ellos en algún momento habían reiniciado este tema, pero obviamente a capacidades del 50%. Pero sí hay preocupaciones también con este tema del rebote, ¿no? Sí, En claro, claro. algunos destinos. Entonces, yo lo que creo que al final del día vamos a tener que aprender a A vivir vivir, sí, claro, inevitablemente, sí. con esta pandemia. No sabemos hasta cuándo. Creo que nadie puede vivir cerrados toda su vida en una cuarentena. No es tampoco algo bueno para ni siquiera la salud mental, porque Claro. mucha gente lo que hemos visto también es que se deprimen, en algunos casos hasta han llegado a suicidarse. Entonces,
Ahí es donde el turismo también juega un rol importante en el desestresar a las personas, aparte de la sanidad mental y esa recreación que todos pues necesitamos en este mundo en el que vivimos, donde la información que está por todos lados, donde muchas veces también el tema de las informaciones falsas pues generan una reacción de temor, de miedo, de pánico en las personas. Pues por eso yo creo que también muchos de los países han ido bajando esas restricciones y analizando la necesidad pues de retomar una normalidad diferente a la que conocíamos, pero de alguna u otra manera la vida continúa y uno tiene que también continuar. Vamos a ir a la pausa y luego regresamos, sí, porque en lugares donde se impusieron medidas muy severas, después vimos la gente desbordada en las playas, desbordadas sin ningún cuidado, estaban como hartos, ¿verdad?, de estar encerrados. Eso no ha ocurrido en Nicaragua. Nicaragua no ha tenido ese problema porque no se establecieron medidas. No llegamos a una situación en la que estuviésemos pues, como país que llegara a esas medidas. Vamos a ir a una pausa y hablaremos de los esfuerzos que hacen los nacionales, de la innovación que usted hablaba, de la creatividad, porque yo creo que uno de los días mejores para del comercio, ¿verdad?, hablando del comercio, fue el 30 de mayo. Tal vez no el Día del Padre, pero sí el 30 de mayo vi que todo se vendió por redes y todo. Vamos a la pausa y ya regresamos. En el caso nuestro, como era Nacha, no tenemos ese problema de la reapertura porque nunca se cerró. Hay lugares que lo que hicieron es reducir sus horas, digamos, sí, de servicio, de oferta de servicio. Hay otros que se reinventaron y fueron más al delivery, en el caso de las comidas, ¿no? Y ahí la gente creo que está confiando más porque algunos están vendiendo hasta más, yo me atrevería a decir, ¿verdad?, que en tiempos normales. Y habría que ver, bueno, nosotros recibimos gente que está en Granada, gente que está en Masaya, y ellos hablaban de que su oferta incluía los aspectos de salud. Sí. Es decir, alejaditos, siempre el alcohol gel, todo lo que necesitan, las mascarillas, todo lo demás. Y los meseros y la gente que te atendería, pues que atiende, bien protegida, pues. Sí. Porque aquí el tema es que la gente se sienta segura, ¿no? Ese es el tema, que la gente se sienta segura. Así es, no, yo creo que de hecho los temas de innovación y creatividad juegan un rol importante, pero no que el sector tiene que reinventarse realmente. Pero no quisiera dejar de decir esto porque se me va a olvidar, pero hay algunos lugares chiquitos, ¿verdad, Milton?, que continúan llenísimos, oye, sí, y que la gente acude y, pues sin temor y que son lugares, digamos, muy populares y la gente va y acude, ¿verdad? Si así fuera con los otros, disculpen, ahora continúe. No, sí, de hecho, yo creo que a los negocios que les ha ido bien en todas estas circunstancias complicadas son aquellos que realmente se reinventaron. Restaurantes, alimentos y bebidas normalmente son los más rápidos en reactivarse por precisamente el tema del delivery. Muchos han estado cerrados, digamos que no están recibiendo gente en el local, pero sí están operando a través de los servicios de delivery. Hemos visto también muchos hoteles que tiran mensajes también a través de videos donde ellos dan a conocer todas las medidas de seguridad que ellos están implementando de cara al COVID. Entonces eso ya le da también confianza, ¿verdad?, al visitante, decir, ve, aquí están aplicando las medidas, aquí tenés menos riesgo, ¿verdad?, al tema del contagio. Y eso es precisamente de lo que se trata, ¿no? Al final el retomar esa confianza, pero teniendo claro que no solo es una responsabilidad, y aquí yo siempre hago énfasis, de la industria turística o de los empresarios o protagonistas, porque igual el hotel, el restaurante, el turoperador, el transporte turístico terrestre puede ir haciendo las medidas, pero si el visitante llega y no las cumple, entonces de muy poco nos va a servir. Entonces al final del día es una responsabilidad compartida entre todos, el visitante, el empresario, la población en general. Ahí el tema también del esfuerzo que hacen las alcaldías, yo siempre lo destaco,
porque creo que es importante el reconocer también los esfuerzos de las alcaldías que han instalado también lavamanos en áreas públicas como los parques, como las plazas, la desinfección que hacen también constantemente de plazas, de parques, de los lugares donde sabemos que las familias van a recrearse sanamente. Igual el tema de dar a conocer, obviamente, esos protocolos, que todo el mundo sepa, esto es lo que estoy haciendo antes de llegar al local, ¿verdad? Eso es la parte que va a generar más confianza a los visitantes. Nosotros vimos, por ejemplo, y la otra cosa es esa, el cómo se prepara el sector privado para aprovechar los fines de semana largos, las vacaciones y los feriados. Tuvimos la experiencia del 1 de mayo, por ejemplo, que fueron 3 días, ¿verdad? El 1 de mayo cayó un viernes, si no me equivoco. Entonces tuvimos viernes, sábado y domingo. Y vimos que la gente ese fin de semana se movilizó a los territorios. Y vimos también un comportamiento de lo que decíamos antes. Tal vez la gente ya no va a buscar los destinos tan tradicionales porque creen que ahí van a encontrar mucha más gente, claro. más concurrido. Y por ejemplo, en Nueva Segovia para nosotros fue el destino que mayor ocupación hotelera tuvo ese fin de semana, por más de un 40% en términos de ocupación, Nueva Segovia. Destinos como Matagalpa también, donde hay una oferta interesante de montañas, de turismo rural comunitario, de actividades al aire libre, pues también tuvo una muy buena ocupación por encima tal vez de destinos tradicionales como San Juan del Sur y Granada. Eso, digamos, la experiencia del mes de mayo. ¿Qué quiero decir con esto? Que también los destinos tienen que hacer ellos sus esfuerzos de promoción, no solo la promoción que hace el Instituto Nicaragüense de Turismo o las alcaldías, sino como destino también hay que pues dar a conocer qué ofertas tienen, qué promociones y descuentos también, los paquetes ajustados a los nicaragüenses es otra cosa importante, porque obviamente el poder adquisitivo del nacional no es el mismo que el turista internacional. Y cuando el nacional viaja generalmente en familia o en grupos de amigos. El internacional no, él viaja solo prácticamente. Claro. Entonces, esas oportunidades son las que el sector privado tiene que prepararse para poderlas aprovechar. Tenemos también experiencias interesantes. Vemos, por ejemplo, Catarina. ¿Cómo pasa? Catarina pasó de tener unas visitas semanales de 60 visitantes a más de 2.500, ¿verdad? Sí. Por los esfuerzos que vienen realizando. El caso también de Rivas, del departamento de Rivas, donde el sector público y privado, llámese alcaldías, Intur, con los empresarios, han hecho un plan conjunto para promover precisamente sus destinos, los atractivos y los paquetes y promociones que ellos tienen. San Juan del Sur, San Jorge, Tola, realmente todos los destinos del departamento de Rivas tienen esa dinámica de trabajo conjunto y en equipo y han tenido buenos resultados por eso mismo. Granada ahora está siguiendo también esa misma dinámica, igual destinos como León, vemos donde hay una muy buena articulación y consenso y trabajo en equipo, pues sector público y privado es donde se ven también los mejores resultados. Ahora, lo que queda es reinventarse, adaptarse y tener mucho cuidado. Y sobre todo el mantener el esfuerzo. Ojalá y estas medidas de la superintendencia, ¿verdad?, le permita a algunos que tal vez tenían dificultades para continuar cumpliendo con su préstamo, tengan al menos los meses de gracia que se establecen ahí, las posibilidades de alargar el préstamo sin que le suban al interés, y esto sea también una oportunidad y un alivio, sobre todo, sí, pues, a algunos negocios que se han visto bastante afectados. En el caso de los hoteles sería uno de los más golpeaditos, sí, ¿no? Sí. En el caso de los hoteles, pues, sí, porque los hoteles que reciben gente a veces más del exterior, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, afectaciones. Ahora, hay gran expectativa, hay movimiento, he estado moviéndome en algunos lugares y hay movimiento, sí, pues todavía, digamos,
Es decir, no está paralizado todo, pues hay movimientos, la gente sale a tomar algo. Mencionaba usted León, pues, y hay un par de lugares, varios lugares que solo vive full. Sí. Pensé inmediatamente en eso, pues. Ahí viven full. Sí, Y la gente se moviliza, pues. Y así se puede mencionar en cada uno de los departamentos. Pues hay lugares que, aquí mismo en Managua, pues, hay zonas que se están reactivando mucho, pues, y que son emblemáticas en la ciudad. Sí, ¿no? Y esas ahí van. Imagino que la gente adaptándose, como Lo usted ha que dicho, pasa, ¿no? Es sí. que tenemos que adaptarnos a Claro. que esto no se va a acabar ahora, Sí. pues. Y que va a tomar tiempo también, no vas a llegar de un solo, ¿verdad?, a los números o a las visitas que tenía antes de esta pandemia. Va a ser algo paulatino y que va a ser progresivo también. Pero yo creo que la experiencia que tuvimos en el 2018 fue una experiencia importante de ver las oportunidades también de las dificultades, ¿no? El siempre Claro. ver el lado positivo de las cosas y ver qué oportunidades tengo para aprovecharlo. ¿Por qué digo esto? Porque creo que también el 2018 para el sector turístico sirvió para que le den más importancia al turismo nacional, que había sido algo que venimos nosotros desde Intur, desde hace más de 5 años también promoviendo, Claro, claro. señalando. Me acuerdo de congresos que tuvimos sobre turismo nacional, donde compartimos experiencias de otros países, pero muchas veces también el sector privado nuestro, de alguna u otra manera, le daban más prioridad y más importancia Al al turismo extranjero. internacional, ¿no? Entonces yo creo que el 2018 fue un año interesante para ver esa importancia porque fue prácticamente el turismo nacional el que mantuvo y sostuvo a la industria turística en el 2018. Ya en el 2019 se reactivó un poco más la parte internacional y yo creo que ahorita va a ser más o menos esa misma tendencia, que sí en la parte internacional va a tomar mucho más tiempo que lo del año pasado, por las mismas situaciones de los vuelos, ¿verdad? De la industria de aviación, que no tenemos claridad cuándo se van a reactivar. Cuando se reactiven, estamos claros que a lo mejor no van a ir a todas las frecuencias que antes tenían o a todos los destinos que visitaban, ¿verdad? Entonces eso hay que ver cómo evoluciona y va a tomar mucho más tiempo que la experiencia anterior. Por eso es que también el sector privado se tiene que preparar y adaptar a esa nueva realidad, ¿verdad? Estar conscientes de eso y de verdad ajustar sus ofertas al turista nacional en este momento. Yo creo que ese va a ser primordial para que puedan también mantenerse, sobrevivir en estas difíciles circunstancias de la pandemia, porque la realidad no sabemos hasta cuándo va a dilatar. Pero sí creo que la experiencia nuestra del 2018 fue muy positiva porque se vio que trabajando de la mano se logran también los resultados positivos. Ya decía, a inicios de este año íbamos muy bien, pero pues era algo también que de alguna u otra manera habíamos previsto, ¿no? Que pudiese afectarnos este tema de la pandemia como nos afectó. Y lo que sí es que hay que tener confianza en Dios primero y en este sector que ha demostrado ser también un sector muy resiliente y donde incluso el secretario general de las Naciones Unidas pues ha hecho pronunciamientos donde señala que el turismo puede ser uno de los sectores que más dinamismo y más aporta a la reactivación económica de los países, claro. porque más allá del turismo también la economía de todos los países en el mundo está golpeada por la pandemia, ¿verdad? Entonces, con la reactivación el turismo va a jugar un rol importante en esa reactivación de la economía mundial, ¿no? Que ahora se habla de que si hay recesiones económicas internacionales, que también pues se va en este año al menos, ojalá que no nos dé, y según las proyecciones, pues existe esa oportunidad de que se pueda minorizar, ¿verdad? Ese impacto.
Pero el tema es que realmente tenemos que ser más proactivos y no quedarnos con los brazos cruzados y lamentándonos de la situación. Yo creo que ese no puede ser nunca la actitud, ¿verdad? La actitud tiene que ser siempre una actitud de ver para frente, para adelante. Lo que ya pasó, pasó. No hay que llorar sobre leche derramada, sino ver hacia el futuro y prepararnos precisamente para ese futuro, para que podamos también pues alcanzar nuevas victorias con la ayuda de Dios. Yo le agradezco a Nacha, gracias por haber venido y ojalá que pronto tengamos la oportunidad de hacer un poquito más de turismo. Vamos a ir a la pausa, no se vayan, ya regresamos, ya volvemos.